Hola, hola, mis amores. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy tan feliz de tenerlos aquí una vez más. Para los que son nuevos por aquí, un abrazo enorme y gracias por darle una oportunidad a este espacio. Yo soy, y aquí hablamos de todo lo que me apasiona, desde moda y belleza hasta viajes y bueno, hoy vamos a sumergirnos en un tema que me llena de alegría. Hoy vamos a hablar de una persona que para mí es una fuente inagotable de inspiración. Una persona que irradia talento, belleza y una energía que me motiva a ser mejor cada día. Si adivinaron por el título, vamos a hablar de Anne Ercel. Y no solo de Anne Ercel, la actriz superestrella, sino también de su relación, que tanto nos ha fascinado y cautivado a muchos con Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy voy a revelar todo sobre por qué Anne Ercel y su conexión con Kerem son mi inspiración eterna. Pero antes de que me emocione demasiado y empiece a divagar, cosa que me pasa a menudo, lo siento, les pido un favor enorme. Si les gusta el contenido de mi canal, si disfrutan de estas charlas y quieren seguir descubriendo más sobre mis pasiones, por favor, suscríbanse. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarse de no perderse nada. Ahora sí, vamos a empezar. Anne Ercel. Solo su nombre ya evoca imágenes de belleza, talento y éxito. Pero para mí, ella es mucho más que una actriz famosa. Anne es un símbolo de perseverancia, de autenticidad y de amor propio. La primera vez que la vi actuar fue en la serie Gunesingslar y honestamente quedé impactada. Su carisma era innegable. Pero fue con Senkalkapm donde realmente me enamoré de su trabajo. No solo por la química increíble que tenía con Kerem Bürsin, sino también por la forma en que le daba vida a Eda YLDZ, un personaje fuerte, independiente y con un corazón enorme. Lo que me inspira de Anne no es solo su talento actoral, que es innegable, sino también su capacidad para reinventarse constantemente. La hemos visto en diferentes papeles, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y en cada uno de ellos demuestra una versatilidad impresionante. No tiene miedo de asumir nuevos retos, de explorar diferentes facetas de su personalidad y de sorprender a su público. Esa valentía, esa confianza en sí misma, es algo que admiro profundamente y que me inspira a salir de mi zona de confort y a perseguir mis propios sueños. Pero claro, no podemos hablar de Anne Ercel sin mencionar a Kerem Bürsin. ¡Ay, Kerem! Esa sonrisa, esa mirada, pero no nos distraigamos. Lo que me fascina de la relación entre Anne y Kerem es la conexión genuina que compartían. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, la química entre ellos era palpable. Era como si Eda y Serkan, sus personajes en Senkalkapm, hubieran cobrado vida real. Y aunque su relación amorosa llegó a su fin, la magia que crearon juntos sigue viva en nuestros corazones. Lo que me inspira de su relación, más allá del romance, es la forma en que se apoyaban mutuamente. Los hemos visto elogiarse públicamente, defenderse de las críticas y celebrar los éxitos del otro. Esa actitud de respeto, admiración y cariño es algo que creo que todos deberíamos buscar en nuestras relaciones, ya sean amorosas, amistosas o familiares. Me encanta ver cómo, incluso después de su separación, han mantenido una relación cordial y profesional. Demuestra una madurez y un respeto mutuo que son dignos de admiración. La historia de Anne y Kerem para mí es un recordatorio de que el amor puede ser hermoso, pero también puede ser complicado. Que a veces las cosas no funcionan como esperamos, pero que lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con la frente en alto. Y aunque muchos de nosotros, incluyéndome, soñábamos con un final feliz para Anne y Kerem, la realidad es que cada uno tiene su propio camino que recorrer. Y lo que realmente importa es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Más allá de su relación, lo que realmente me inspira de Anne es su actitud ante la vida. Ella ha enfrentado muchos desafíos, desde la pérdida de su madre hasta las críticas constantes de los medios, pero siempre ha mantenido una actitud positiva y resiliente. La hemos visto luchar por sus sueños, defender sus valores y usar su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Su compromiso con causas sociales, su defensa de los derechos de los animales y su apoyo a organizaciones benéficas la convierten en un modelo a seguir para mí. Además, me encanta su estilo. Anne tiene un sentido de la moda único y personal. No tiene miedo de experimentar con diferentes looks, de combinar prendas inesperadas y de expresar su personalidad a través de su ropa. Su estilo es una mezcla de elegancia, sofisticación y un toque de rebeldía que la hace única e inconfundible. Siempre me inspira a salir de mi zona de confort en cuanto a la moda, a probar cosas nuevas y a divertirme con mi estilo. Otra cosa que admiro de Anne es su autenticidad. En un mundo lleno de filtros y apariencias, ella se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. No tiene miedo de mostrarse vulnerable, de hablar de sus inseguridades y de compartir sus experiencias personales.
Esa honestidad, esa transparencia, es algo que valoro mucho y que me inspira a ser más auténtica y genuina en mi propia vida. También me inspira mucho su dedicación al trabajo. Ande es una actriz muy trabajadora y comprometida. Siempre se prepara a fondo para sus papeles, investiga a sus personajes y se entrega por completo a cada proyecto. Su pasión por la actuación es evidente en cada una de sus interpretaciones. Esa dedicación, ese esfuerzo, es algo que admiro profundamente y que me inspira a dar lo mejor de mí en todo lo que hago. Y no puedo dejar de mencionar su belleza. Ande es una mujer hermosa por dentro y por fuera. Pero su belleza no es solo física. Es una belleza que irradia desde su interior, que se refleja en su sonrisa, en su mirada y en su actitud. Su belleza es una combinación de confianza, seguridad en sí misma y amor propio. Y esa es la belleza que realmente importa, la belleza que te hace brillar con luz propia. La influencia de Ande Ercel en mi vida va más allá de la admiración por su talento o su belleza. Ella me ha enseñado la importancia de ser fiel a uno mismo, de luchar por los sueños, de no rendirse ante la adversidad y de usar la propia voz para hacer del mundo un lugar mejor. Me ha inspirado a ser más valiente, más auténtica y más apasionada en todo lo que hago. Y por eso Ande Ercel es mi inspiración eterna. Y hablando de inspiración, la serie Senkalkam dejó una huella imborrable en muchos de nosotros. No solo por la historia de amor entre Eda y Serkan, sino también por los mensajes que transmitía sobre la importancia de perseguir los sueños, de creer en uno mismo y de no tener miedo de arriesgarse. La serie me inspiró a salir de mi zona de confort, a emprender nuevos proyectos y a creer en mi propio potencial. La amistad entre los personajes también fue algo que me inspiró mucho. Eda, Melo, Zeren y Fifi formaban un grupo inseparable que se apoyaba mutuamente en todo momento. Su amistad era un ejemplo de lealtad, sinceridad y cariño. Me recordó la importancia de tener amigos verdaderos en la vida, personas que te apoyen en los buenos y en los malos momentos. Y claro, no podemos olvidarnos del estilo de Eda. Sus looks eran siempre impecables, una mezcla de elegancia y modernidad que me encantaba. Me inspiraba a probar cosas nuevas con mi ropa, a combinar prendas diferentes y a divertirme con mi estilo. Siempre buscaba recrear algunos de sus outfits, aunque no siempre me salían igual. Pero lo importante era intentarlo y sentirme bien conmigo misma. La serie también me enseñó sobre la importancia de la familia. La relación de Eda con su tía Ayfer era muy especial, un ejemplo de amor incondicional y apoyo mutuo. Me recordó la importancia de valorar a mi familia y de pasar tiempo con ellos. A veces en el ajetreo del día a día, nos olvidamos de las personas que más nos quieren, y es importante recordarles cuánto significan para nosotros. En resumen, Senkalkam fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue una fuente de inspiración, de alegría y de esperanza. Me enseñó sobre el amor, la amistad, la familia y la importancia de perseguir los sueños. Y aunque la serie ya terminó, su legado sigue vivo en nuestros corazones. Volviendo a Ande, algo que también me parece admirable es su capacidad para conectar con sus fans. Siempre se toma el tiempo para responder a sus mensajes, para interactuar con ellos en las redes sociales y para agradecerles por su apoyo. Esa cercanía, esa humildad, es algo que valoro mucho y que la hace aún más especial. También me inspira su capacidad para mantenerse positiva ante las críticas. En un mundo lleno de haters y trolls, es fácil dejarse afectar por los comentarios negativos. Pero Ande ha demostrado tener una gran fortaleza mental y emocional. No permite que las críticas la definan, sino que las utiliza como una oportunidad para crecer y mejorar. Y hablando de haters, es importante recordar que todos somos diferentes y que tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones. No a todos tiene que gustarnos lo mismo, y eso está bien. Pero es importante expresar nuestras opiniones con respeto y sin atacar a los demás. El mundo ya tiene suficiente odio y negatividad, lo que necesitamos es más amor y comprensión. La historia de Ande Ercel es un ejemplo de que con trabajo duro, dedicación y perseverancia, se pueden alcanzar los sueños. Ella ha demostrado que no hay límites para lo que se puede lograr si se cree en uno mismo y se está dispuesto a luchar por lo que se quiere. Su historia es una fuente de inspiración para mí y para muchas otras personas que sueñan con alcanzar sus metas. Así que, mis amores, si tienen un sueño, no lo dejen escapar. Luchen por él con todas sus fuerzas, no se rindan ante los obstáculos y recuerden que el camino hacia el éxito no siempre es fácil. Pero al final, la recompensa vale la pena. Y recuerden que no están solos. Hay muchas personas que los apoyan, que creen en ustedes y que quieren verlos triunfar. Y no se olviden de inspirarse en personas como Ande Ercel, que han logrado grandes cosas gracias a su talento, su trabajo duro y su perseverancia. Rodéense de personas positivas, que los motiven a ser mejores cada día y que los apoyen en sus sueños. Y lo más importante, crean en ustedes mismos.
Ahora que hemos hablado de Ande de Kerem y de todo lo que me inspiran, quiero hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de la inspiración en nuestras vidas. La inspiración es como una chispa que enciende nuestra creatividad, que nos motiva a seguir adelante y que nos ayuda a superar los obstáculos. Es lo que nos impulsa a perseguir nuestros sueños, a crear cosas nuevas y a hacer del mundo un lugar mejor. Todos necesitamos inspiración en nuestras vidas, ya sea que la encontremos en personas, en lugares, en libros, en películas o en la naturaleza. Lo importante es estar abiertos a recibirla y a dejar que nos guíe en nuestro camino. Y recuerden que la inspiración no siempre viene de fuentes obvias. A veces las cosas más inesperadas pueden ser una gran fuente de inspiración. Así que, mis amores, busquen la inspiración en todo lo que hacen. Rodéense de cosas que los hagan felices, que los motiven y que los inspiren a ser mejores cada día. Y no se olviden de compartir su propia inspiración con los demás. Compartan sus ideas, sus talentos y sus pasiones con el mundo. Porque nunca saben a quién pueden inspirar. Para cerrar este vídeo, quiero agradecerles a todos por estar aquí y por compartir este momento conmigo. Espero que hayan disfrutado de esta charla sobre Andercel y sobre lo que me inspira. Espero que este vídeo los haya motivado a perseguir sus sueños, a creer en ustedes mismos y a buscar la inspiración en todo lo que hacen. En resumen, hemos hablado de Andercel y de su relación con Kerem Bürsin, y de cómo ambos me inspiran profundamente. Hemos hablado de su talento, de su belleza, de su autenticidad y de su dedicación al trabajo. Hemos hablado de la importancia de la inspiración en nuestras vidas y de cómo podemos encontrarla en todo lo que hacemos. Espero que se lleven de este vídeo un mensaje positivo y motivador. Recuerden que todos tenemos el potencial de lograr grandes cosas si nos esforzamos, si creemos en nosotros mismos y si nos rodeamos de personas que nos apoyen. Y no se olviden de inspirarse en personas como Andercel, que han demostrado que con trabajo duro y perseverancia se pueden alcanzar los sueños. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que hay personas ahí del otro lado que se identifican con lo que digo. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Quién los inspira a ustedes? ¿Cuál es su serie o película favorita de Andercel? Me encantaría leer sus opiniones. No se olviden de interactuar conmigo y con los demás miembros de la comunidad. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.